Ok, bueno. Pues ya estamos, somos 52. Pues ya vamos a empezar, ¿sale? Para respetar el tiempo de los demás. Entonces, vamos a empezar. Todos me ven, ¿verdad? Bueno, ahorita van a ver la pantalla. Ok, bueno, vamos a empezar. De todas maneras, digo, cualquier duda, pues me van diciendo, ¿sale? A ver, déjenme que cargue. Ok, ahí está. Bueno, entonces les digo, vamos a empezar a ver lo que son ritmos de par, ¿sí? Por esto es lo que sigue de los cursos que están teniendo ahorita, las clases que están teniendo por parte de la UCAM. Es muy importante esto, de todas maneras les digo, es una introducción como tal, esto tiene que tener un seguimiento, van a ver después otro tipo de taquiarritmias, bradiarritmias, pero ahorita nos vamos a enfocar en los ritmos de paro, ¿sale? Ok, entró uno más. Bueno, entonces ya vamos a empezar, ¿sale? Cualquier cosa me van avisando. Entonces vamos a ver las arritmias letales. Perdón que esta cosa se traba. Bueno. Ay, es que está entrando más por si. Ok, bueno. Vamos a comenzar, ahora sí. Perdón, es que están entrando más. Espérenme tantito. Porque. Ok. Tantito, es que esta cosa se traba. Ahorita vamos, ahorita vamos. Ok, ahora sí. Ok. Bueno. Ok. Entonces vamos a empezar con los ritmos de paro, ¿no? Perdón. Ahora sí. Entonces, les decía, para esto de nosotros ya tenemos que tener un cierto conocimiento, al menos, aunque sea un poco inicial de lo que es el electrocardiograma. Están en sexto semestre, están viendo cardio, pero de todas maneras, pues es algo que no se nos da a todos, ¿no? De todas maneras vamos a ver un pequeño repaso así muy general de lo que es el electrocardiograma, ¿sale? Pues aquí tenemos un electrocardiograma normal, ¿no? Esa es la onda P, el complejo QRS y la onda T. Obviamente sabemos que la onda P representa la despolarización auricular. Perdón, están entrando. Ok.
Les decía, la onda P representa la despolarización auricular. El complejo QRS representa la despolarización ventricular, perdón. Y la onda T representa la repolarización ventricular, ¿no? Entonces les decía, ¿dónde queda la repolarización auricular? Pues en este caso sí se da, pero lo que pasa es que la repolarización auricular es un gradiente más bajo que la repolarización ventricular, por lo tanto no se ve en el electrocardiograma, por así decirlo, no se representa en el electrocardiograma en cierto sentido, ¿no? Pero en sí esto es lo que es un complejo normal. ¿Okay? ¿Verdad? Perdón, es como está pesada la presentación, tarda en que lo produzca. Okay. Bueno. Les decía, perdón. Bueno, como saben, hay varios puntos donde se puede iniciar un ritmo cardíaco. La mayoría se inicia de lo que es el nódulo sinusal, que es lo que normalmente conocemos. Pero también hay otros puntos donde pueden empezar un ritmo cardíaco, como es el músculo auricular, el nódulo auriculoventricular y el músculo ventricular. Es por eso que se da lo que es la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y todos esos tipos de arritmias que tenemos, ¿no? O sea, no solamente el nódulo sinusal puede iniciar el impulso eléctrico, también se puede dar en otros lados. Entonces, por eso, bueno, obviamente patológicamente, ¿no? Por eso es que tenemos varios ritmos de paro. Ok. Para empezar, debemos de saber, como nosotros estamos tocando el tema de ritmos de paro, o sea, arritmias letales, debemos saber qué es una arritmia. Pues una arritmia es cualquier ritmo que no sea regular o de origen sinusal, o sea, que no sea normal, ¿no? Como saben, como les repetían desde el principio, pues la onda P representa la despolarización auricular, el complejo QRS la despolarización ventricular, que normalmente se da aproximadamente entre 0.12 segundos, y la onda T representa la repolarización ventricular. Tenemos que tener un complejo RR regular y una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto para decir que nuestro ritmo está siendo regular. En este caso, si alguna de estas cosas se alterara, o más cosas obviamente, estamos hablando que tenemos una arritmia, ¿no? O un ritmo irregular, porque también hay bradiarritmias, ¿ok? Aquí hay un pequeño video, obviamente, es más fácil interactivo, donde se ve más o menos cómo es el ritmo del corazón y cómo va representándose en el electrocardiograma. Sabemos que el electrocardiograma es como una fotografía del corazón vista en varias caras, y cada onda representa una parte del corazón, ¿ok? Bueno, vamos a pasar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Bueno, entonces esto se da aquí, ¿no? Otra vez, el complejo, la onda P, despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, y onda T, repolarización ventricular, ¿ok? Bueno, entonces como les decía, tenemos varios ritmos en el corazón. Tenemos taquiarritmias, ritmos de paro y bradiarritmias. Las taquiarritmias se dividen en estables e inestables. Los ritmos de paro están en desfibrilables y no desfibrilables, y las bradiarritmias estables o inestables. En este caso nos vamos a concentrar en los ritmos de paro. Después van a ver las taquiarritmias y luego van a ver las bradiarritmias, ¿ok? Bueno,
Ahora ya entrando en el tema, le digo, los ritmos de paro tenemos 4, lo que es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Ahora en este caso sería clasificarlos en ritmos desfibrilables y no desfibrilables. En este caso, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso sí es un ritmo desfibrilable, porque el corazón en sí ejerce digamos, una actividad eléctrica que puede ser ayudada por un desfibrilador, ¿sale? Y lo que es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso no tiene una actividad eléctrica en el corazón, por lo tanto se considera los ritmos no desfibrilables porque no existe una actividad eléctrica. El corazón, por así decirlo, está en pausa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber primero, saber que la desfibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son ritmos desfibrilables. Y la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso son no desfibrilables, ¿ok? Y por lo tanto, esto empieza con manejo de RCP, ¿ok? Entonces, más ahorita lo vamos viendo como tal. Bueno, vamos a empezar con el primer ritmo, que es la fibrilación ventricular o FV, ¿no? Eso hablamos de que es un ritmo desfibrilable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Pues esto es un trazado caótico, es desordenado, en el cual no se puede reconocer ondas, segmentos ni complejos, como lo vimos al principio, ¿sale? Por ejemplo, acá tenemos un electrocardiograma normal, pues obviamente en un monitor, y si vemos, pues tenemos la onda P, complejo QRS y la onda T, ¿no? Y tenemos pues que es un ritmo regular y todo eso, ¿no? Su frecuencia pues está bien, esto es un ritmo normal. Pero ¿qué pasa en la fibrilación ventricular? Como dijimos, es un trazado caótico, desordenado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí no se distingue nada. Tenemos que es un ritmo irregular, no tenemos ritmo, como acá. Tenemos una frecuencia indeterminada porque no sabemos, o sea, exactamente, por así decirlo, un parámetro, una frecuencia, pues no, en este caso no habría. Un QRS variables y de forma y de tamaño. No distinguimos nada, literalmente. Les decía a los compañeros de la clase de lunes que es como lo asociaban como un niño escribiendo, ¿no? Como cuando un bebé o un niño chiquito hace trazos así, dibujos, no se entiende nada, ¿no? Pues esto es un ritmo caótico. De hecho, es muy fácil de identificar cuando ustedes tengan en cuenta esto, ¿ok? Y aquí es como se ve en el electrocardiograma, ¿no? O sea, no se distingue nada. Acá se ve mejor, de hecho, ¿sale? No tenemos ninguna distinción. Nosotros vemos esto en el electrocardiograma y parece como si se volvió loco, ¿no? Entonces esto pues es un ritmo desfibrilable. ¿Por qué? Porque de todas maneras el corazón sí está teniendo una actividad eléctrica del cual nos podemos ayudar con el dedo, ¿ok? Y aquí es como se ve, más o menos, una idea de cómo se ve una fibrilación ventricular. Si se dan cuenta, el corazón hace como una maraca, ¿no? O sea, hace así. No hay ni cómo, ni dónde, ni se ve cuando está el primer impulso, no se ve como, o sea, no se ve nada, o sea, no se distingue nada más, se ve como que está loco, ¿no? Como que está ahí teniendo un ataque. Entonces eso es una fibrilación ventricular. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, ok. Si necesitan anotar algo, me avisan, ¿sale? Para que lo regrese. Ay, perdón. Bueno, pero también tenemos, por así decir, una subclasificación de la fibrilación ventricular. Tenemos la fibrilación ventricular fina. Esto es importante, de todas maneras, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero ¿por qué es importante? Porque esta fibrilación ventricular fina puede confundirse con aquí era sistolia, ya que tiene trazos alargados. O sea, a pesar de todo, pareciera que fuera una sistolia, pero porque las ondas están alargadas, los segmentos están alargados, pero sí hay una actividad eléctrica. Ahorita vamos a ver bien de qué se trata esto, pero necesito que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, acuérdense que a la fibrilación ventricular también va a tener una subclasificación, que es la fibrilación ventricular fina, con los trazos alargados, ¿ok? Y pues obviamente las causas pueden ser muchas, pero en este caso, pues, por así decirlo, a grandes rasgos, es un síndrome coronario, una progresión de arritmias inestables, una alteración de ácido base y electrolitos. Ahorita vamos a ver las 5H y las 5T también, una electrofusión o una hipoxia, ¿no? Y su tratamiento, pues obviamente es primero el desfibrilador, y pues aquí tenemos otro trazo, ¿no? Que igual les digo, para que no se olviden, esto es un ritmo caótico, no se distingue nada, ¿no? Ahora vamos a pasar con la taquicardia ventricular, ¿ok? La taquicardia ventricular, al contrario de la fibrilación ventricular, esto tiene un ritmo regular, ¿sí? Esto, seguimos hablando de
de ritmos desfibrilables, ¿no? Porque sí existe una actividad eléctrica, pero esto es completamente diferente. Otra vez tenemos el electrocardiograma normal y esta es una fibrilación ventricular. ¿Qué es lo importante en la fibrilación ventricular? Tenemos un ritmo regular, sí, si se dan cuenta, a diferencia de la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, a diferencia de la fibrilación ventricular, tenemos un ritmo, o sea, es algo que aunque está inestable, pero sí es constante, o sea, tiene el ritmo constante a comparación de la fibrilación ventricular, que era como un caótico, ¿se acuerdan? Como el niño con el niño dibujando. Tiene una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, pero lo que lo distingue es que el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, es ancho. Si se dan cuenta, este es normal, o sea, el complejo es del tamaño normal, o sea, no hay mucho espacio acá, pero en la taquicardia ventricular sí lo hay, ¿no? Eso es como que lo que más la distingue, que el complejo QRS es ancho, por así decirlo, mayor de 0.12 segundos, ¿no? Acá se ve, si se dan cuenta, tenemos un ritmo regular, la frecuencia pues la tendríamos que tomar, pero el QRS es ancho. Acá está la amplitud del segmento QRS, ¿no? Eso es lo que distingue a la taquicardia ventricular, por así decirlo, de la fibrilación ventricular, que nos podríamos confundir de alguna manera, ¿no? Entonces, acuérdense, ritmo regular y QRS ancho, ¿no? Acá tenemos otro, igual, ritmo regular, pero QRS ancho. Eso es lo que distingue la taquicardia ventricular, ¿no? Okay. Igual las causas pueden ser muchas, pero en eso sí, lo mismo, síndrome coronario agudo, alteraciones de ácido base, contracciones ventriculares prematuras frecuentes, obviamente son otras patologías, a veces son efectos secundarios de fármacos, porque también hay fármacos que ocasionan esto, electrocución, hipoxia, etcétera, ¿no? Y aquí es como se ve el corazoncito con una taquicardia ventricular. Si se dan cuenta, se ve muy diferente al otro. Le dije que el otro, aunque daba risa, parecía una maraca, ¿no? O sea, cuando le hacen así, cuando hace el chichín del bebé. Pero esto sí se ve como digamos, más rítmico, ¿no? Obviamente no está bien, pero sí tenemos un ritmo regular. Y eso es para como que más que nada para que lo conozcamos, ¿no? Okay. ¿Vamos bien? ¿Sí? Doctora. Ok. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar con los ritmos no desfibrilables, o sea, la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Esto es un ritmo no desfibrilable, o sea, ¿esto qué quiere decir? Es el registro electrocardiográfico, se acompaña de una actividad eléctrica del corazón. En el monitor se observa una actividad eléctrica, por eso lo que más podemos distinguir es el complejo QRS. Pero la función contráctil del corazón es muy débil como para producir una contracción y generar un impulso palpable, lo que les decía al principio. El corazón obviamente, pues, como así decirlo, sí está produciendo actividad eléctrica, pero es demasiado débil para que se registre en el electrocardiograma, ¿sale? Entonces, digamos que acá tenemos, en este caso no hay como tal una imagen que les pueda decir, esta es una actividad eléctrica sin pulso, no. ¿Por qué? Porque es cualquier ritmo, obviamente que no sea una fibrilación ventricular, que no sea una taquicardia ventricular o que no sea una sístole, es ritmo cualquiera que deba de producir un pulso. O sea, tú ves el ritmo en el corazón, en el electro, pero no tiene pulso el paciente. Puede ser una frecuencia cualquiera, porque puede estar bradicárdico, taquicárdico, y puede ser un QRS cualquiera. O sea, puede estar ancho, puede estar pegadito, como sea, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que siempre que se valora un paciente en paro, se observe el ritmo y se palpe el pulso. Siempre es importante cuando ustedes vayan al internado o cuando ustedes vayan al hospital o en cualquier momento que ustedes vayan al hospital y vean un paciente monitorizado, no siempre se vayan con checar al paciente así como que veo el monitor y ya, me quedo con eso, no. Tienen que tocarlo, tienen que explorarlo para darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta de esto, podemos caer en el hecho de que el paciente está, por así decirlo, en algo normal, pero al momento no tiene pulso y luego nadie se da cuenta, ¿ok? Entonces, en este caso, esto es un ritmo no desfibrilable. Entonces, acuérdense, en este caso, para distinguirlo es solamente cualquier actividad eléctrica que tenga el corazón, que se esté
viendo en el electro o en el monitor, pero al momento de explorar al paciente y checar el pulso, está ausente. Entonces, es una actividad eléctrica sin pulso y esto no es desfibrilable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar RCP a estos pacientes, ¿sale? No vamos a empezar a usar el monitor. Entonces, más ahorita vamos a ver bien cómo se hace en los dos casos, ¿ok? Bueno. Y por último, después de los cuatro ritmos de paro, tenemos la sistolia. Obviamente esto yo creo que lo conoce todo el mundo, pero también hablamos de un ritmo no desfibrilable. ¿Por qué? Porque es en la ausencia del registro eléctrico, se grafica en una línea plana o casi plana y su eléctrica continua, ¿no? Es un ritmo no desfibrilable, no tiene ningún ritmo, no tiene frecuencia, QRS ausentes y no existe actividad cardíaca. Aquí se ve, ¿no? Esto yo creo que todo el mundo lo hemos visto, ¿vale? Pero de todas maneras es así. ¿Se acuerdan cuando les dije que recordaran el ritmo pasado que les estaba mencionando porque se puede confundir con la sistolia, ¿no? Ahorita les voy a decir. Esto, pues igual, así se representa en el electro. Sí, es totalmente plano. Parece mentira, pero pues así sale. Pues las causas igual son hipoxia, neumotoras tensión, taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar, isquemia cardíaca, muchas. Pueden ser muchas, todas las causas que puedan llevar al paciente a un paro, ¿no? Y pues aquí está otra vez. Entonces, si se dan cuenta, acá pareciera que hubiera un registro. Pero entonces ¿cómo lo identifico? Porque pues ahí me dice que es una línea plana y luego me sale con esto que tiene puntos. Ah, ok. Ahorita vamos a eso. Y pues el tratamiento con estos pacientes cuando automáticamente no vemos registro en el corazón y no tiene pulso, porque también tenemos que checar el pulso en todos los ritmos, en todo el tiempo siempre tenemos que checar el pulso, ¿sale? Entonces el tratamiento pues vamos directo a dar RCP, ¿no? Y pues los fármacos. Entonces, como les decía, tenemos un ritmo que se parece mucho a la asistolia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para comprobar que estamos en asistolia? Esto tiene que ser muy rápido, ¿no? Por así decir, una lista de comprobación de asistolia. Quiere decir que mi paciente no tiene pulso. ¿Cómo empiezo a verificar eso? Bueno, primero, aunque parezca mentira y aunque parezca algo muy simple, pero tenemos que darnos cuenta que los cables estén bien conectados al paciente y al monitor. Eso es muy importante, porque a veces puede ser que el paciente esté en asistolia, pero ni siquiera tiene el monitor puesto, o los cables no están bien conectados, o cosas así, ¿no? Eso es muy, muy importante, muy, muy importante. Que verifiquemos bien que nuestros cables estén bien conectados al paciente y al monitor antes de declarar algo, ¿ok? Doblar voltaje, ¿qué quiere decir? Que nosotros el voltaje que tenga el paciente, el que estemos usando en el momento con el monitor, lo vamos a poner al doble. Eso va a hacer que perciba más actividad eléctrica en el corazón. Si esto se da, o sea, si doblamos el voltaje, checamos los cables, pero en las dos derivaciones del electrocardiograma, checamos que en dos derivaciones no existe, o digamos, en dos derivaciones sí hay actividad eléctrica en dos o más, mínimo en dos, podemos estar hablando que el paciente no está en asistolia. Pero si en este caso, en dos derivaciones al menos, ven que está la línea así, plana, sí está el paciente en asistolia, ¿ok? ¿Por qué? Porque si esto se da, por ejemplo, que en dos derivaciones haya un poco de actividad eléctrica, podemos estar hablando de una fibrilación ventricular fina. ¿Se acuerdan que se las mostré antes? Esa es una asistolia. Fibrilación ventricular fina. Si se dan cuenta, se parecen mucho, pero acá sí tiene de alguna manera un poquito de trazo solamente que están alargados, ¿no? Esto obviamente es algo que tal vez no identifiquemos en primera instancia. Esto se da con la práctica, eso se da viendo a los pacientes, esto se da porque tal vez en ese momento en el paciente que el paciente esté en paro, creo que ni se van a acordar de eso, esperemos que sí, pero a veces se nos va por los nervios porque es la primera vez, por muchas cosas, ¿no? Entonces, pero sí puede ser que el paciente esté en una fibrilación ventricular fina, por eso es muy importante que nosotros identifiquemos esto, al menos lo tengamos en cuenta. Si no lo sabemos hacer, pero sí que no sé, le digamos al médico que está de guardia, al residente o al compañero, lo que sea, y si nosotros lo hacemos, qué bueno.
pero tenemos que comprobar esto, que los cables estén bien conectados al paciente es muy importante, doblar el voltio y verificar que en dos derivaciones hay actividad eléctrica. Si hay actividad eléctrica, podemos estar hablando de una fibrilación ventricular fina. ¿Y qué tiene diferencia que sea una fibrilación ventricular fina o una sistolia? Pues que la fibrilación ventricular fina sí le vamos a poder dar al principio una descarga con el DEA y la sistolia no. Entonces sí es muy importante que nosotros identifiquemos esto, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, doctora. Okay. Bueno, entonces tenemos otra fibrilación ventricular fina y la sistolia, ¿no? Si se dan cuenta es muy parecida, pero siempre quédense con esa imagen en su cabeza, siempre. En algún caso, en algún momento, cuando ustedes más cuando estamos en el es cuando vemos más cosas de esas, no las vivimos, pero cuando estamos en el internado, cuando nos llegamos a arreglar para una guardia, sí podemos llegar a ver un paciente en terapia o algo así que llegue a caer en paro y que hagan esta verificación, ¿sale? Okay. Ay, alguien. Okay. Doctora, una pregunta. ¿Y Sí, cambiar la velocidad del electro a 50 milímetros, perdón, a 50 milivoltios sobre 10 milímetros, podría ser más fácil para identificar la FB fina? también se puede hacer. Sí. Es como un decir, no doblar voltaje o aumentar voltaje, ¿no? Pero sí se puede, claro que sí se puede. Okay. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, decía, esto es como que más general, ¿no? Del protocolo que debemos de seguir. Cuando vemos un paciente y vemos que no responde, no respira, no tiene pulso, vamos a irnos con el protocolo de CAB, ¿no? Entonces, si identificamos un ritmo desfibrilable, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, pues hablamos de que vamos a empezar con la desfibrilación. Pero si vemos que estamos hablando de una actividad eléctrica sin pulso, que acuérdense que es cualquier actividad que no tenga pulso, o una sistolia, ¿no? Entonces vamos a empezar de diferente manera, con fármacos, con RCP, ¿ok? Bueno, les hablaba de las causas reversibles del paro cardíaco. Esto creo que ya se lo saben, si no, de todas maneras lo tienen que tener en cuenta. Las 5Hs y las 5Ts. Esas son causas reversibles del paro cardíaco. Quiere decir que si el paciente tiene alguna de estas causas, podemos lograr que salga de esta situación y pueda ser más factible que salga del paro cardíaco, ¿no? ¿Cuáles son las 5Hs y las 5Ts? La hipovolemia, la hipoxia, los hidrogeniones, la hipo o hipercalemia, la hipotermia, y en las TES tenemos los tóxicos, la taponada cardíaca, el neumotoras atención, la trombosis coronaria y la trombosis pulmonar. Esas pueden ser causas reversibles del paro cardíaco. ¿Okay? Tengo que dar así porque si no se traba, perdón. Perdón. Ya vamos a acabar. Okay. Bueno. Entonces vamos a empezar, ¿sale? Entonces vamos a empezar. ¿Hasta ahorita hay alguna duda con los ritmos? ¿Con los 4 ritmos que vimos? ¿Tienen alguna duda? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces ahorita, gracias, ahorita vamos a empezar a identificarlos, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un poquito fácil, pero de todas maneras vamos a hacer el ejercicio. ¿Ustedes qué ritmo creen que sea este? FB. Fibrilación ventricular.
una fibrilación ventricular. Es taquicardia. Taquicardia. Es taquicardia ventricular, así es. Es una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que dijimos de la taquicardia ventricular es un ritmo regular, pero tiene los QRS anchos. Es lo que digo, lo que más les va a identificar es QRS anchos, ¿ok? Entonces estamos hablando de una taquicardia ventricular, ¿sale? Vamos con otro. ¿Qué ritmo es? Ese sí es FB. Esa es una fibrilación ventricular, exactamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es un trazado caótico. Acuérdense del niño dibujando. Acuérdense, imagínense que un niño le da una crayola y empieza a rayotear. Hagan de cuenta que eso pasa. En el corazón en ese momento hay un niño chiquito que está dibujando los trazos, ¿no? Entonces es un trazado caótico, no se distingue nada, no vemos nada y por lo tanto estamos hablando de una fibrilación ventricular. ¿Qué es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Fibrilar. Que parezca ahorita muy fácil, luego se nos olvida, ¿no? Entonces, pues lo vamos a repetir así como primaria, ¿no? Entonces, hablamos de una fibrilación ventricular. Acuérdense, trazo caótico. Okay. Vamos a ir con otro. ¿Cuál es? Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. A ver, vuelvan a repetir. QRS mayor a... Porque el ritmo es regular. Cardíaca, mayor a 100. Frecuencia cardíaca mayor de 100, ritmo regular, QRS ancho, ¿no? Entonces estamos hablando de una taquicardia ventricular. Bien, acuérdense, siempre acuérdense, cuando vean esto así anchito, piensen en una taquicardia ventricular, ¿no? Ahí está. Otra vez. ¿Cuál es? Asistolia. Okay. ¿Y con cuál dijimos que la podemos confundir? fibrilación fina, ¿no? Ajá. ¿Y qué diferencia tendría una sistolia con una FB fina? En la sistolia pues no va a haber nada. No va a haber nada. Y la fibrilación ventricular fina, pues van a ser trazos pero alargados, ¿no? Ok. Entonces estamos hablando de una sistolia. Esto no es un... Bueno, sí, no te olvido. ¿Esta cuál es? Perdón, fibrilación. Fibrilación ventricular. Igual, acuérdense. Creo que las dos más difíciles de distinguir es entre fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, porque hasta la palabra nos confunde, ¿no? También me confunde a veces. Pero acuérdense, la fibrilación fibrila, o sea, como que tiembla. Acuérdense que gusta el corazón como hacía. Entonces es un trazado caótico. Y en la taquicardia ventricular tiene más ritmo y el QRS es ancho, ¿no? Estamos hablando de una fibrilación ventricular. Y ambas son ritmos desfibrilables. Aquí no encontré video, pero esta, ¿cuál creen que sea? Una FB fina. Exacto, una FB fina. Si se dan cuenta, pareciera que fuera como la sistolia, ¿no? Pero sí hay una actividad eléctrica, ¿ok? Entonces acuérdense que vamos a hacer la lista de comprobación de la sistolia, ¿ok? Entonces estamos hablando de una fibrilación ventricular fina. Bueno, entonces esto es igual algo muy general, ya casi vamos acabando. Es el algoritmo del paro cardíaco. Primero, como todo, aunque en una atención prehospitalaria o hospitalaria tenemos que hacer lo mismo, confirmar la seguridad de la escena. ¿Por qué? Porque siempre es importante que nosotros verifiquemos que donde vamos a estar sea seguro para nosotros. Siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes no auxilian, o sea, si ustedes no están bien, no van a poder ayudar al paciente. Entonces, seguridad de la escena va en todo, desde que el familiar no esté ahí porque te puede aventar, te puede decir que no le hagas nada a su paciente, de que no hayan cables por ahí, que no hayan jeringas, que no haya algo que se pueda romper, que te puedas tropezar, que te puedas lastimar con ello, ¿no? Entonces todo se va en una seguridad de la escena. Luego comprobar si el paciente responde o no responde, ¿no? Si no responde, pues obviamente vamos a pedir ayuda, pero pues en este caso, pues nosotros teníamos que hacer la ayuda, ¿no? O al menos avisar, ¿no? Aquí es a dar pues pedir el carrito, activar el código rojo, ¿vale? Entonces, como lo hemos dicho, primero comprobar si tiene pulso carotido y si respira. Eso es lo principal. Y si respira, pues tiene pulso y respira, pues obviamente porque pues hay todo.
tiene pulso y no respira, pues está en un paro respiratorio, que eso es otra cosa. Pero si no respira y no tiene pulso, vamos a iniciar RCP, obviamente ciclos de 30 compresiones con 2 ventilaciones, y si está indicado la desfibrilación, apenas está disponible. O sea, quiere decir que vamos a empezar a ponerle el monitor al paciente, y si el DEA es muy importante, es muy inteligente también, dice cuando está el análisis ritmo, de alguna manera nosotros lo tengamos, porque a veces no tenemos un DEA o no viene a tiempo. Entonces siempre es bueno, y el paciente solo está conectado al monitor, entonces siempre es bueno que perdón. Perdón, si no lo hago así se traba. Okay, les decía. Entonces siempre es bueno que nosotros sepamos identificar los ritmos, ¿no? Bueno, una vez que nosotros checamos que el paciente no responde, no respira, pues vamos a iniciar el RCP. ¿Por qué? Porque es lo principal. O sea, ustedes dicen, no, pero es que me dijo que un ritmo desfibrilable, que se desfibrila primero, y no. Pero de todas maneras, en lo que llega el DEA, en lo que empiezan todo, en lo que lo conectan, pues vamos a empezar a dar RCP, porque eso es lo principal. Eso es lo primero que va a definir que el paciente tenga más probabilidades de sobrevivir, que nosotros actuemos rápido y actuemos correctamente, ¿no? Entonces empezamos a dar RCP, y si tenemos a alguien, nuevamente estamos en el hospital y tenemos a alguien que nos apoye con la vía aérea, como lo vieron en la clase pasada, pues vamos a dar oxígeno. Si no, con el simple hecho de dar RCP, ya le estamos ayudando al paciente. Y colocamos el monitor en RCP que no segundos, pero lo colocan, empezar a analizar el ritmo. Vamos a hablar primero si es un ritmo desfibrilable. Si es un ritmo desfibrilable, o sea que identifiquemos una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, el descarga, ¿no? Entonces le damos shock. Y desde que comienza descarga ya dice, se le recomienda continuar con el RCP. Ok, continuamos con RCP por 2 minutos, un ciclo. En este lapso vamos a tratar de que el paciente tenga un acceso de vía, ya sea intravenosa o intraósea en este caso, que es muy raro las intraóseas, pero al menos las intravenosas sí las dan. Y volvemos a analizar el ritmo, porque en lo que estamos dando, acuérdense que cada ciclo el RCP, el DEA más o menos analiza el ritmo. Entonces, estamos hablando de un ritmo desfibrilable, o sea, quiere decir que sigue en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular, se va a volver a decir, se recomienda dar el shock, ¿no? Entonces, damos la descarga y continuamos con el RCP. En este caso, vamos a empezar a usar los fármacos, porque pues, el paciente todavía no responde, ¿no? Entonces, aquí se recomienda dar epinefrina cada 3 a 5 minutos, es 1 miligramo. Cuando hay un paciente que cae en paro, más en el hospital, siempre hay todo un equipo, o sea, al menos 5 personas, 4 personas que apoyan al momento de que el paciente está en RCP. ¿Por qué? Porque eso tiene que llevar un tiempo. Desde que el paciente significa que cayó en paro y se le comienza a dar el RCP, siempre es importante que nosotros tomemos el tiempo, porque esto tiene un tiempo. O sea, todo tiene que, para que salga bien, todo tiene que tener un tiempo. No exactamente para que salga bien, pero para que lleve una buena secuencia. Entonces, si nosotros no hacemos nada, si nosotros no estamos ayudando con el RCP, no estamos ayudando con nada, al menos si ven que nadie, porque a veces en las carreras nadie toma el tiempo, nosotros debemos de tomar el tiempo, ¿vale? Y y si administran la primera dosis de adrenalina, 1 miligramo, pues lo anota a qué hora se pone la primera dosis de adrenalina y cuánto se puso. Y consideramos un dispositivo avanzado de la vía aérea, ya sea que lo van a intubar, le van a poner una mascarilla laringea, lo que sea que vayan a usar, ¿no? Entonces seguimos, este es el segundo ciclo, por así decirlo, aquí llevamos 2 ciclos. Volvemos el DEA vuelve a analizar el ritmo, ¿vale? Y si sigue siendo desfibrilable, va a volver a dar la descarga y seguimos dando nuestro RCP. En este caso, pues ya podemos considerar un antiarrítmico, que es una amiodarona. La dosis de la amiodarona son 300 miligramos IV, ¿sale? Igual se anota a qué hora se da la amiodarona y a qué hora y cuánto se da, ¿no? Porque aunque sepamos las dosis, lo vamos a anotar.
Y en este caso vamos a tratar las causas reversibles. ¿Se acuerdan las 5 H y las 5 T? ¿Qué tenía el paciente? ¿Por qué cae en paro? ¿Por qué estaba hospitalizado? Por eso es importante conocer a los pacientes. ¿Qué tienen? ¿Qué lo tienen en terapia intensiva? Y todo eso para ver si hay una causa reversible. Entre una hipovolemia, no lo sé, un paciente accidentado que perdió mucha sangre y pues puede ser que la causa del paro cardíaco puede ser una hipovolemia, ¿no? Entonces es una causa reversible. ¿Por qué? Porque empiezo a darle soluciones, empiezo a tratar de transfundirlo, cosas así. Entonces, ahora vamos a hablar si es un ritmo no desfibrilable, o sea, estamos hablando que identificamos una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, o sea, checamos el pulso, no tiene, vemos que el monitor marca sistolia, ya hice la lista de comprobación de la sistolia, eso es muy rápido. Entonces, empiezo a dar RCP. Lo primero, RCP, ¿sale? Obviamente todos ya, el paciente ya debe tener un monitor colocado porque pues tenemos que tener ayuda para analizar el ritmo, ¿no? El RCP, continuamos un ciclo de RCP por 2 minutos, igual tratamos de que en ese tiempo el paciente tenga un acceso intravenoso o intraóseo, a veces no es posible, cada vez que se dé un ciclo, cada vez que el paciente cada ciclo van a tratar de dar el acceso. Muchas veces se puede y muchas veces tampoco no se puede, entonces siempre van a tratar. Lo que tienen que tener ustedes importante es que si ustedes están haciendo RCP, nunca interrumpan el RCP porque ven que el paciente le están haciendo un acceso. Nunca lo interrumpan, ¿sale? Eso es importante porque eso es lo que más le va a ayudar, el RCP, ¿no? Y aquí en este caso, si se dan cuenta, en el primer ciclo vamos a considerar la noradrenalina cada 3 a 5 minutos, o sea, 1 miligramo. Entonces, si se dan cuenta la diferencia de acá, le pude dar la descarga porque era un ritmo desfibrilable, pero como acá no, me voy directo a los fármacos, ¿no? La epinefrina, la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y voy a volver a considerar un dispositivo avanzado de la vía aérea, igual. Solo en este caso, le digo, eso lo van a ver más cuando estén en práctica, porque pues obviamente esto se da con la práctica, se da viéndolo. Tal vez la primera vez que vean un paciente que cae en paro, no ayuden en nada, o sea, en algo físico, pero sí es importante que se fijen cómo trabaja el equipo. A veces no se hace así, porque pasa. Cada quien hace las cosas a veces de diferente manera, pero lo importante es que hay personas que ya trabajan y ya tienen como que como que ellos entienden cómo trabajan, ¿no? Pero en este caso, por así decirlo, a grandes rasgos es esto lo que deben de seguir. Entonces debemos de considerar un dispositivo avanzado de la vía aérea. En el caso de cuando lo están intubando, probablemente ahí tengan que detener el RCP porque es muy difícil intubar con el RCP, pero no lo van a interrumpir más de 10 segundos, ¿no? Si volvemos a analizar el ritmo y sigue siendo un ritmo desfibrilable, si no sigue siendo un ritmo desfibrilable, o sea, quiere decir que siguen asistolia o tiene una actividad eléctrica sin pulso, seguimos dando RCP, volvemos a intentar, si no se le dio un acceso IV o intraóseo, pues se le vuelve a dar, incluso se le pueden dar, incluso no, lo importante es que tenga hasta 2 accesos. Eso es importante, eso pues ya es extra, pero cuando vean un paciente muy crítico y vean que está mal, siempre es bueno, normalmente ya los tienen, pero van a ver que tienen doble vía. ¿Por qué? Porque a veces con una no basta, una se tapa, una se quita, siempre el paciente tiene doble vía, ¿sale? Y volvemos a tratar las causas reversibles. ¿Qué es lo que llevó al paciente al paro? ¿Vale? Y volvemos a analizar el ritmo. Si sigue siendo un ritmo no desfibrilable, continuamos dando RCP y iniciamos el manejo postparo, ¿no? Continuamos dando RCP, si logramos que el paciente salga del paro o no salga del paro, ¿no? Entonces, y bueno, si por ejemplo en este caso, si en algún momento de estaba en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, di mi ciclo, puse mis fármacos y volví a analizar el ritmo y el ritmo era desfibrilable, entonces me voy a dar la descarga y continúo acá, ¿no? Esto es algo que no es una receta de cocina, esto se va, dependiendo de la situación, tenemos que tomar diferentes decisiones, ¿vale? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí, doctora. ¿Sí? Perdón que desconecte esta cosa, pero si no se traba. Ay, permítame. Como que ya la que así. Ok, ya casi acabamos. Ok.
Ahora, ¿cuál es la atención postparo? Esto es algo que me interesa que ustedes lean porque es algo muy extenso, porque depende de las causas del paciente, depende de qué causas le llevó al paciente al paro para decir qué atención le voy a dar, pero a grandes rasgos es esto. Cuando digamos que un paciente entró en paro y lo logramos sacar, se logró sacar del paro. ¿Qué ahora dicen? Pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué hago? Entonces, primero es optimizar la ventilación y la oxigenación. Tenemos, aquí eran FIO2, perdón. Tenemos que tener una ventilación, una saturación por arriba de 94, que es lo ideal, pero obviamente a veces no, a veces tiene 80, 94, 90, 89, 88, o sea, no. Pero una manera lo que tenemos que hacer es ver que se ajuste el ventilador, si no lo sé usar, también recomiendo leer eso, lo del manejo del ventilador. Tal vez ahorita están en sexto semestre, pero mientras más pronto empiecen a saber las cosas, van a ver que cuando lleguen al internado se van a topar con menos paredes, ¿vale? Entonces, tenemos que mantener la ventilación y la oxigenación, ya sea que fijar que el tubo esté bien colocado, que esté a los centímetros que esté ventilando bien, porque a veces entre todo el show de darle el RCP, no nos damos cuenta si se fue al estómago, si se está hiperventilando, cosas así, ¿no? Entonces tenemos que considerar optimizar la ventilación y la oxigenación. Y considerar un dispositivo, si en este caso no se pudo al paciente poner algún dispositivo, pues lo considero, ¿no? Para poner la vía aérea y no hiperventilar, o sea, no dar más de 10 ventilaciones por minuto, ¿no? Eso es, obviamente podemos ajustar el ventilador o al momento que nosotros lo estemos haciendo manual, no hiperventilar al paciente porque tampoco le va a hacer bien, ¿no? Obviamente tenemos que checar la saturación. Tratar la hipotensión, les decía, en este caso, normalmente un paciente en paro, pues no está la TA al 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está menor de 90 milímetros de mercurio o una media de menor de 65, pues tenemos que dar bolos, ¿no? Vasopresores como adrenalina, noradrenalina y dopamina. Ella lo tienen que dejar programado con una bomba de infusión. Esas son otras dosis que tienen que leer. ¿Qué dosis? Cómo se calcula la adrenalina, cómo se calcula la noradrenalina y todas las aminas, ¿no? Eso es aparte. El cálculo de las aminas es muy diferente, ¿vale? Pero en este caso sí tiene que quedar con una solución de base con aminas, ¿no? Es lo ideal. ¿Para qué? Para que el paciente pues no vuelva, bueno, al menos tratar de que el paciente no vuelva a caer en paro, porque si cae en paro otra vez. Cuando un paciente cae en paro es muy probable que vuelva a caer en paro, ¿sale? Y tratar las causas tratables, valga la redundancia, pero si estamos hablando de unas 5H o 5T, ¿qué es el paciente en paro? ¿Qué lo llevó? Por eso es importante que sepan las 5H y las 5T, cómo se tratan, cuál es su fisiopatología y cómo se tratan, cuál es su tratamiento, ¿sale? Y tomar un electrocardiograma otra vez, si se sospecha un infarto agudo al miocardio, realizar una perfusión coronaria. Esto ya depende, esto lo van a ver cuando vean taquiarritmias y bradiarritmias, van a ver cuál es el tratamiento de cada una. Pero en este caso se podría decir lo que estos son a grandes rasgos lo que se debe de hacer con el paciente y obviamente vigilar, estarlo en vigilancia porque ese paciente va a volver a caer en paro lo más probablemente dependiendo de qué causa sea. Y no tanto la causa, nada sirve que haya sacado al paciente del paro, ¿sale? Y en este caso pues es eso, ¿no? Y ya, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien, ok. Esto, sí. Pues ya es lo último, ¿sale? Creo que pues en este caso esto es como que digamos a grandes rasgos lo que estamos viendo de la clase de ritmos de paro, las arritmias letales. ¿Por qué arritmias letales? Porque eso va a que el paciente pueda fallecer, ¿no? Entonces, pues nada más quería, pues aquí al último, pues ponerles una frase, pues ya me imagino que ya la conocen, pero creo que queda súper bien, a mí me gusta mucho, que dice que no salvarás al mundo, pero salvarás a la persona que está frente a ti y trabajas lo suficiente. O sea, que échenle ganas, estudien mucho. A veces no podemos hacer mucho, pero si nosotros estudiamos, si nosotros repasamos, esto tiene que ser, ahorita están con clases virtuales, es difícil, esta clase deberían de haberlo tenido ahí con el monitor, poder dar RCP, que ustedes tuvieran la práctica, porque hasta que no lo hacemos, no nos damos cuenta de verdad qué es lo que en verdad nos está fallando. Pero esto es práctica, ustedes no se preocupen, échenle ganas, repásenlo, creo que la clase la voy a volver a dar a las 12, si alguien, porque vi que entraron tarde, entonces si alguien quiere entrar en ese horario, pues es bienvenido.
le digo, esto es como que algo muy general, pero eso es algo que tienen que leer, que tienen que estudiar, que tienen que repasar, ¿sale? Y pues acá hay otro también que me gusta mucho, que dice que el trabajo duro vence al talento, ¿no? Quiere decir que si yo no soy buena en lo que hago, a mí en lo personal siempre me falló mucho cardio, me costó mucho el electrocardiograma, entonces, pero si de verdad queremos y si de verdad nos gusta, hay que trabajar en eso, ¿no? No importa que no seamos buenos o que pensemos que no somos buenos, si trabajamos, nos va a salir, ¿sale? Ya, sería todo. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Alguna duda antes de que terminemos? No, ¿Perdón? perdón. ¿No?